Si pudiera trasladaros, mediante la cámara, el olor que emana de esta planta, amigos, estoy seguro de que palparíais con vuestra pituitaria el intenso, relajante, pero sobre todo característico aroma, del cual podemos decir que al menos gran parte de él reside en estas hojas. Hojas, como veis, del aquí todo presente laurel, al cual también se le conoce con el nombre común de lauro o laurel de condimento. En las Canarias le llaman loro y en Galicia, por ejemplo, se conoce con el nombre común de laureiro. Bautizado por los botánicos, apodado Laurus nobilis. Laurus, que es el nombre genérico y que viene del latín, de laus, significa literalmente elogio, alabanza. El nombre específico nobilis nos viene a decir célebre, triunfante, exitoso. Fijaros que es un árbol de hojas perennes que no se caen, al cual algunos consideran árbol, otros sin embargo dicen que es un arbusto, pese a que llega a medir 15 metros de altura o más. Pertenece a la familia de las lauráceas y al orden de los laurales. Se dice que posiblemente el epicentro de su origen se encuentre en Asia Menor, pero está muy expandido, seguramente también debido a su cultivo, ya que el condimento de la hoja es muy apreciado por toda la zona mediterránea y por lo tanto vamos a decir a grosso modo que es originario de la zona mediterránea, aunque ha sido expandido, como digo, por su condimento y como ornamento tampoco es nada desdeñable por todo el resto del globo terráqueo. A pesar de que se dice que es de origen mediterráneo, no descuadra tampoco en los climas atlánticos. De hecho, y por pura paradoja, en la isla de Cortegada, cerca de Arousa, está precisamente el bosque de laurel más extenso de Europa. Se dice que tiene aproximadamente 2,5 hectáreas. La especie de laurel cuya hoja constituye el condimento más apreciado es precisamente esta, el Laurus nobilis, que además tiene dos variedades, una, la angustifolia aquí presente, con las hojas, como veis, estrechas y alargadas, la otra, la variedad áurea, que tiene hojas tendentes al color amarillo. Pero hay otras dos especies que se dan generalmente, o mejor dicho, son endémicas de la Macaronesia y concretamente de las Canarias, Azores y Madeira, y que son verdaderamente laureles del género lauro. Una es la Novo Canariensis, que se da en Madeira, Canarias y también Azores, y la otra, la especie azórica. Se pensaba que azórica y Novo Canariensis era la misma especie, pero se encontraron entre ambas discrepancias anatómicas y morfológicas que las han bifurcado precisamente en dos especies diferentes, y que allí, en la Macaronesia, en ciertos puntos, constituyen parte del bosque templado húmedo de laurisilvas. Muchas personas no saben que se trata de una planta dioica. ¿Qué quiere decir dioica? Pues veréis que tiene pies machos con sus flores masculinas respectivas y pies hembras con sus flores femeninas respectivas. Florece entre los meses de marzo y abril generalmente, dependiendo también de la altitud o latitud donde se encuentre, y además con una tupida floración abundante, cuyo apogeo, concretamente aquí en el Bierzo, coincide con el Domingo de Ramos. Las masculinas, que al principio, cuando están cerradas, tanto como las femeninas, se encuentran envueltas en un involucro subgloboso. Posteriormente se abre dejando a vista una inflorescencia tipo umbela. Son de un color generalmente amarillo pálido o blanco verdoso. Están constituidas, tanto las femeninas como las masculinas, por 4 estructuras petaloides blanquecinas. Los machos tienen entre 8 y 12 estambres con anteras anchas
y desicentes porque se abren con sus valvas echando fuera el polen, soltando el polen. Las hembras también presentan 4 estructuras petaloides blanquecinas y tienen asentada en la base de la flor la parte reproductora, es decir, un pistilo subsépsil, algo así parecido a un jarrón de un color verde brillante, lustroso, con un estilo corto y robusto y terminado en un estigma trígono, que tiene 3 caras. Y podemos observar en la flor femenina también lo que se llaman estaminodios, 3 o 4 estambres que tampoco en ella presentan función alguna en tanto y cuanto se refiere a la reproducción. Además, estas inflorescencias son axilares, porque nacen en las axilas de las hojas. Y una vez fecundado el ovario de la hembra, se transforma en fruto, que es una baya ovoideo globosa y que se vuelve prácticamente de color negro cuando madura, con un pericarpo delgado, sin apenas carne, y monosperma, que viene a decir que únicamente tiene una semilla. Las hojas son alternas porque se dispersan, fijaros bien, de manera alterna, son oblongo-lanceoladas, es decir, alargadas y lanceoladas, con el haz de un verde oscuro y lustroso. Hojas coriáceas que recuerdan al cuero. El embés, que es la parte de abajo de un verde más claro, y donde se puede apreciar con más fuerza todavía si cabe, una nervatura central prominente. Se muestran en ocasiones con los bordes ondulados. Hojas simples que se muestran acuminadas también en la base y, como no, en el ápice. Es decir, afiladas tanto en el ápice como en la base. Y con un rabillo, un peciolo corto. Tienen estas glándulas oleíferas aceitosas, o también se dice glándulas resinosas, que desprenden ciertos terpenos de donde precisamente procede su aroma. El tronco generalmente recto. La corteza fina, al principio de color verde grisácea, y posteriormente, cuando envejece, se torna de color gris oscuro. Las ramas, cuando brotan del tronco, se muestran de un verde intenso, un verde lustroso, que posteriormente también, cuando envejecen, se tornan del mismo color gris oscuro. Guarda el laurel una relación histórica, simbólica y yo diría casi simbiótica con la mitología. Pues cuentan los mitólogos que allá por la antigua Grecia era precisamente este el árbol sagrado del dios Apolo y que constituía un bosque que bordaba su templo. Pero el mito no empieza ahí. El mito que os voy a contar es verdaderamente fascinante. Pero antes he de deciros que os suscribáis a mi canal, que me pongáis likes y, por supuesto, activéis la campanilla para escuchar de mi boca historias tan bonitas como esta. Resulta que al dios Apolo, allá por la Grecia mitológica, se le había otorgado todo tipo de potestades. Era el dios de la música, de la poesía, de la literatura, de la verdad, e incluso del arco, porque cazaba con el arco, o de las artes adivinatorias. Un dios polifacético al que nada le faltaba y el que todo lo tenía. ¿Y quién iba a pensar que iba a meter la pata hasta el fondo? Hemos de disculparlo porque venía crecido, exaltado de matar a Pitón. Se fue a visitar a su homólogo y contrincante, el dios Eros, el dios griego del amor, al cual conocen los romanos con el nombre de Cupido y, como no, conocido bien también por los enamorados novicios. Comenzó a insultarlo, a decirle que su arco, mientras entrenaba, era una fiera que no podía dominar. En fin, lo echó de menos, lo trató de menos, y obviamente Eros, el dios Cupido, que no pudo despojarse de su enojo, de su ira, tomó venganza. Persiguió a Apolo
y aprovechando que éste se lleva cazando desprovisto de su alerta, le disparó con una flecha de oro atravesando el corazón. Hizo que cayera enamorado de la ninfa allí presente de los árboles, hija del río Peneo, a la cual llamaban Dagme. Y a la ninfa le disparó con otra flecha de plomo, causando en ella el efecto contrario. Apolo se sentía rechazado por la ninfa, pero él estaba enamorado de ella hasta los tuétanos. La persiguió por montes y valles y obviamente la ninfa escapaba de él despavorida. Entró en acción el dios Eolos, que no tenía otra cosa que hacer que soplar, soplando fuerte demasiado y despojándola de sus ropajes, dejándola semidesnuda. Aquello aumentó el frenesí de Apolo, convirtiéndose ya en una persecución obsesiva. Y cuando éste estaba a punto de alcanzarla en la orilla del río Peneo, la ninfa suplicó a su padre, el dios del río, que la despojara de su belleza, porque además sin comerlo ni beberlo, estaba metida en ese lío. Obviamente la compasión del padre, la misericordia, hizo que se convirtiese en laurel, y Apolo, atónito, observaba cómo sus pies se transformaban en raíces, cómo sus brazos se transformaban en ramas, y cómo sus cabellos en tupidos follajes, y el dios Apolo únicamente pudo abrazarse ya al árbol. Apenado, arrancó 2 ramas de laurel, se hizo una corona y se la llevó a la cabeza. Posteriormente a estos acontecimientos mitológicos se celebran en Grecia los Juegos Píticos, en honor al dios Apolo y celebrados en el monte Parnaso, a cuyos ganadores se coronaban precisamente con ramas de laurel, se laureaban. Costumbre fue pues laurear a los emperadores, a los poetas exitosos, pero no a los ganadores de los Juegos Olímpicos, a los cuales se condecoraba precisamente con ramas de olivo. Hemos de decir que el todopresente laurel no únicamente tiene propiedades mitológicas, tiene otras arraigadas a nuestras tradiciones que son verdaderas aliadas a favor de nuestra salud. Hemos de decir que las hojas son ricas en terpenos, en aceites esenciales como cineol o eugenol, o como los flavonoides, que son auténticos antioxidantes. Hechas en infusiones o infusiones hechas con hojas, son eficaces precisamente para combatir ciertos desarreglos gastrointestinales. Y los frutos, aún más poderosos en aceites esenciales y flavonoides, se hace con ellos la manteca de laurel, eficaz contra el reuma y, como no, contra ciertas afecciones cutáneas. En definitiva, el laurel tiene propiedades antifúngicas, es decir, antihongos, e incluso antiparasíticas. También acostumbran a llamar laurel erróneamente a ciertos arbustos por el parecido de sus hojas o de sus frutos. Por ejemplo, al Prunus lorocerasus, que constituyen parques setos y a veces se muestra como un arbusto. O, como no, al Prunus lusitanica, con sus 2 subespecies que se dan en la Macaronesia y que constituyen los bosques templados húmedos de laurisilva, los cuales han resistido a la agresividad del cuaternario, y que también en la península podemos encontrarlos concretamente aquí, en Fabero, en las proximidades de Bárcena de la Abadía, donde se encuentran algunas manchas de esta joya de la botánica. ¿Sabéis de dónde proviene la frase que dice dormirse en los laureles? De que ciertos poetas, atletas o inclusive emperadores que habían alcanzado, obviamente por sus méritos, algún logro, eran estos condecorados, laureados con estas coronas hechas, como veis, de ramas de laurel. Adquirían por ello la gran parte de los atletas o también de los poetas, ya que los emperadores lo tenían todo,
un estatus socioeconómico elevado. Criaban fama y se echaban a dormir. Dejaban a un lado aquel esfuerzo que seguramente los había conducido al estatus privilegiado donde se hallaban, y tras ellos venían nuevos poetas, nuevos atletas o nuevos emperadores pisándoles los talones, y los llegaban a alcanzar y a pasarles por encima. Se habían quedado dormidos en los laureles.